El único otro astronauta en esta misión murió hace 6 semanas, pero la computadora insiste en que sus signos de vida aún son estables. Cuando Ben murió, hizo muy poco ruido. Fueron los ordenadores los que me alertaron, alarmas estridentes y luces intermitentes. Ni siquiera había salido de mi saco de dormir cuando mi reloj inteligente se iluminó con media docena de mensajes sobre fallos del sistema. Astronauta 1, fallo del monitor de frecuencia cardíaca. Astronauta 1, fallo del monitor de actividad electrodérmica de la piel. Astronauta 1, fallo del monitor de VO2. No me di cuenta de la situación hasta que estaba sacudiendo a Ben, que no respondía. Los ojos se le pusieron en blanco y la sangre se le acumuló en las orejas como gelatina roja. Viscosidad. Masa. Sin gravedad. Me dio náuseas mirarlo. El cuartel general diría más tarde que Ben murió de un aneurisma. Una muerte entre 1 millón. Una muerte extraña que ocurrió en la órbita baja de la Tierra. ¿Y ahora qué?, pregunté después de que todo el pánico se había calmado y la realidad de mi situación finalmente se había asentado. El cuartel general me envió un documento que rara vez se usa o se comenta y que describía lo que tenía que hacer. Los cuerpos representan una amenaza única en microgravedad, explicaba. Todo ese orden se desordena. Lo sólido se vuelve líquido. Lo líquido se convierte en gas. Lo primero que tenía que hacer era poner el cuerpo de Ben en algún lugar donde no hubiera oxígeno y estuviera helado. En algún lugar donde no representara ningún peligro para él ni para mí. Aislado, pero fácilmente recuperable. La conclusión era obvia. Sabía lo que me sugerirían antes incluso de llegar a esa parte del folleto. Sucedió tan rápido que Ben todavía estaba caliente cuando lo metí en la bolsa especial diseñada para soportar el vacío del espacio. Seguí esperando que protestara mientras tiraba de las extremidades rígidas y manipulaba las articulaciones hinchadas. Cada paso del proceso. Cada cremallera. Cada trocito de velcro. Tuve que recordarme a mí mismo que no se iba a quejar. Se sentía íntimo, pero no lo era. La intimidad requiere de 2 personas. En ese momento, Ben era solo carne. El paseo espacial en sí fue algo más. La bolsa que rodeaba el cuerpo de Ben se infló en el vacío y sentí instintivamente la necesidad de deshacer lo que había hecho. Había un cuerpo allí, y los cuerpos no están destinados a tener tan poco entre ellos y el espacio exterior. Cuando toqué la bolsa, todavía podía sentirlo debajo del material fino como el papel. El pliegue de un codo. El chichón de su nariz. Cuando llegué a mi destino, su cuerpo ya se sentía frágil. Conectarlo a la estación fue bastante fácil, a nivel técnico. Dejarlo allí iba en contra de todos mis instintos. Después de eso, no hubo forma de fingir que iba a volver. Un día después, comencé a guardar sus cosas. Hubo una catarsis que me resultó tranquilizante. Catalogué sus pertenencias con un ligero desapego. La mayoría de sus cosas estaban secas y no tenían ningún interés. Fotos de él con un perro. Una copia de un libro de Michael Shea. Un certificado de excelencia de la NASA que recibió cuando tenía 10 años. Descubrió un cometa, me había dicho durante nuestra primera reunión. Un patio trasero con un telescopio. La NASA le permitió ponerle nombre y todo. Así fue como supo que quería ser astronauta. Lo describió como una vocación. Ben era así. Un verdadero Boy Scout. En la vida no había tenido aristas. Uno pensaría que dada nuestra historia seríamos cercanos. 2 hombres seleccionados en base a un extenso perfil psicológico. Juntos habíamos simulado múltiples misiones a Marte. 2 en la Tierra. 1 en el espacio. Todas ellas altamente secretas. Una misión oficial a Marte estaba destinada a ser la siguiente, momento en el cual todo el proyecto se haría público. Pero la clave para tener a 2 personas trabajando juntas, solos, durante casi un año entero, pero eso no hace a 2 tipos que sean mejores amigos para siempre. Es encontrar personas que no se enojen entre sí. Ni se odien ni se amen. 2 hombres que disfruten de su propia compañía, pero que no se molesten entre sí. Ben y yo nos habíamos conocido durante todo ese tiempo juntos, pero no era como si fuéramos hermanos de armas.
Trabajábamos tan bien precisamente porque no había nada sustancial en la amistad. No había nada en juego. Nada por lo que discutir. Para mí, Ben era un buen tipo, pero eso era todo. Me imaginé que era simple y llano hasta el final. Sin secretos oscuros. Sin problemas reales de los que hablar. La revista cambió eso. Estaba pegado con cinta adhesiva en el interior de un panel de un ordenador en su puesto de trabajo. Debió haberlo escondido cerca de sus cosas, en algún lugar fuera de la vista pero fácilmente recuperable. Hojas deshilachadas y páginas amarillentas como un artefacto antiguo. Lo último que esperaba encontrar en una estación espacial. Casi confundí su cubierta de cuero con una especie de Biblia personal, el tipo de tomo desgastado que sostiene un predicador haciendo exclamaciones sobre el diablo, pero su interior estaba escrito a mano y no se parecía en nada a una Biblia. Garabatos. Formas. Frases repetidas y diseccionadas. Algunas incluso estaban en binario. Parecían los delirios de un niño o un lunático. Pensé que tal vez era un ejercicio de atención plena. Garabatos en blanco para ayudarlo a ordenar sus ideas durante los momentos de estrés. Pero eso no explicaba por qué lo había escondido y por qué los números y las páginas parecían extrañamente organizados. No sé cómo describirlo exactamente, excepto para decir que tenía la vaga impresión de que significaba algo para la persona que lo había hecho. Hasta el último gramo de un transbordador se contabiliza. Lo que te llevas contigo no puede ser una porquería al azar que quieres a último momento. Ben habría tenido que limpiar el diario. Supongo que mantuvo el contenido en secreto. Con solo mirar lo que había estado escribiendo, la NASA lo habría sometido a evaluación psicológica antes de que terminara el día. Pero el tamaño y el peso del libro habrían tenido que registrarse y contabilizarse. No pudo haber llegado a la estación por accidente, así que supe de inmediato que Ben lo había querido para algo. Lo estudié durante más de una hora tratando de averiguar qué era. Pasé de una página a otra, mirando con furia las filas de números, extraños fractales, algo que parecía una mezcla entre un ojo y un dibujo de un átomo en un libro de texto. Dada la forma en que sus habilidades de escritura y arte se desarrollaron a lo largo del libro, comencé a sospechar que había estado añadiendo cosas desde su infancia, lo que era solo otra capa más del misterio creciente. Pensé que nunca iba a entender el libro hasta que, cuando ya había leído 3/4 partes, me encontré con otra página llena de filas y filas de números. Solo que esta vez una de las cadenas estaba subrayada y junto a ella había una sola palabra escrita de forma irregular y enojada. El único fragmento de inglés o de cualquier idioma humano en todas esas páginas. Lo único escrito de forma que pudiera tener sentido para un ser humano vivo. La palabra en sí me hizo detenerme en seco. Me heló la sangre. 170.318.042.636 aneurisma. La sospecha que me invadió parecía una especie de locura. Me dije a mí mismo que tenía que estar loco cuando revisé los datos del biomonitor de Ben, que tenía que estar loco para siquiera considerar la idea, pero la información registrada por varias máquinas diferentes lo confirmó. La hora exacta de la muerte de Ben fue el 17 de marzo de 2024 a las 0426 horas y 36 segundos. No creo que me haya movido durante 15 minutos después de eso. Me quedé mirando los datos mientras mi mente trataba de entender una conclusión gigantesca e imposible. Ben sabía que iba a morir. Por supuesto, traté de racionalizarlo. Cualquiera lo haría. Se me ocurrieron media docena de razones por las que había escrito lo que había escrito. Ninguna de ellas era reconfortante, aunque al menos encajaban con una visión del mundo más racional. Tomemos, por ejemplo, la idea de que Ben se había suicidado en ese momento exacto para cumplir una especie de profecía que había garabateado días o incluso horas antes. ¿Era eso algo bueno? ¿Qué significaba para mí? Ignoremos los problemas logísticos. ¿Qué veneno puede cronometrarse al segundo? Digamos que eso fue lo que hizo. Eso dejó la espeluznante pregunta de por qué. Y no había ninguna respuesta cómoda que pudiera ver. Por supuesto, revisé ese libro con lupa en busca de más pistas. Ojalá no lo hubiera hecho. Al final encontré otra palabra, esta vez más cerca del final del diario.
Otra fecha y marca de tiempo, una que se encontraba 6 semanas en el futuro, y otra palabra garabateada dolorosamente en el papel con un puño torpe. Inmolación. Permiso denegado. Me mordí el labio y respiré profundamente. ¿Qué pasa con la integridad de la estación?, pregunté. No hay señales de ningún problema con las cámaras externas, respondieron. Puedo oír algo golpeando el casco, les dije. No se ve nada en las cámaras. Por eso necesito ir a echar un vistazo, escribí. Es difícil discutir con una computadora. No puedes lanzarle una mirada asesina. La sede central podría haber organizado fácilmente videollamadas, pero en realidad querían la distancia. Así era más fácil decir que no. La caminata espacial en solitario es increíblemente peligrosa, escribieron rápidamente. Los micrófonos en el casco de la estación no informan nada preocupante. El impacto habitual de los escombros. Nada que corrobore los informes de escuchas externas. Se niega el permiso para la caminata espacial. No respondí nada más, sino que cerré la pantalla y me pregunté si estaban siendo completamente sinceros. El sonido de golpeteo, que iba y venía en los últimos días, era inconfundible incluso por encima de todas esas máquinas y motores zumbantes. Las estaciones espaciales son ruidosas. Incluso nos dan tapones para los oídos para soportarlo. Pero lo que fuera que estuviera ahí fuera era de alguna manera más fuerte. O tal vez, dadas las circunstancias, yo era simplemente sensible a la idea de algo, cualquier cosa, ahí fuera. No podía negar que me molestaba. Era solo uno de esos sonidos que me resultaba imposible bloquear, como el agua que gotea en una bañera a las 3 de la mañana. Tap tap. Tap tap tap. Tap. Tap tap. 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 No hay sentido del orden, no en el nivel superficial, pero algo, tal vez. Debajo. Algún sentido o razón. Algún tipo de regularidad que el cerebro detecta y no puede dejar ir. ¿Cómo fue posible que los micrófonos no lo captaran? El sueño se me hacía cada vez más difícil. A veces pensaba que la estación estaba sometida a algún tipo de estrés oculto. Los materiales se congelaban y calentaban de forma irregular. No había atmósfera, no había conducción del calor. Las cosas se calientan con los rayos del sol. Los objetos se calientan y se enfrían en ambos extremos. Esto es algo habitual en cualquier cosa que esté en el espacio, por supuesto. Pero no me impedía pensar en todas las formas en que la estación era simplemente un montón de metal que podía deshacerse. Podría romperse y rasgarse. Doblarse y estirarse. Como ver el ala de tu avión tambalearse durante una turbulencia, es un recordatorio incómodo de que no eres más que un mono en un juguete sofisticado. ¿Y si algo se hubiera soltado? Algo. Jaja. Al principio me aferré estrictamente a esa idea, preguntándome qué pasaría si alguna antena, correa o trozo de metal se hubiera soltado y estuviera golpeando contra el casco. Eso sería malo. Pero, por supuesto, eso no era realmente lo que estaba pensando. Es sobre lo que escribí al cuartel general. Una y otra vez. Pero lo que realmente tenía en mente era la idea de que tal vez, de alguna manera, se había soltado. Y, por supuesto, eso no es tan tonto, ¿verdad? La bolsa especialmente diseñada en la que estaba, la que ventilaría los gases producidos por la descomposición mientras mantenía la integridad de su cuerpo, era completamente nueva. ¿Sabes cuántas veces la habían probado? Nunca. Nunca jamás. Ben fue el primero. Así que, por supuesto, podría soltarse. El hecho de que sea tecnología de la era espacial no significa que sea sofisticada. Estaba atado al exterior como un árbol de Navidad al sedán familiar. Tal vez, me pregunté, una de las correas se había roto y ahora él se golpeaba contra el costado de vez en cuando. No importaba que no hubiera nada allí que provocara ese tipo de sacudidas. No había aire. No había viento. Si se hubiera soltado, simplemente flotaría un poco más lejos. Pero algo estaba haciendo ese ruido, y me preocupaba casi constantemente que fuera él. El único problema era que tenía cámaras. Muchas. Y todas, cada vez, mostraban lo mismo.
La bolsa, apenas cambiada desde la última vez que la vi en persona, estaba sujeta con firmeza y seguridad al casco de la estación. Esto debería haberme tranquilizado. Debería haberlo hecho, pero no fue así. Había algo ahí fuera, golpeando el casco. De vez en cuando. Sin patrón. Sin razón. Sin correlación. Iba y venía, aparentemente eligiendo los momentos para molestarme más. Dormir era difícil por múltiples razones. Los golpecitos eran bastante malos, pero últimamente mis pesadillas habían tomado un giro extraño. Negras. Frías. En ellas estaba atrapada en una película sofocante. Un frío helado. Una agonía incesante, luchando furiosamente por liberarme era ese vacío negro de una pesadilla. Como todos los sueños terribles, coloreó mis pensamientos durante el resto del día y cada vez que lo tenía, se hacía más difícil olvidarlo. Traté de soportarlo. Compartimentar. Coger mi confusión mental y ponerla en una caja, escribir desencajado en la tapa y sentarme balanceándome hacia adelante y hacia atrás esperando mi rescate. Y esa era una opción. Una buena. Pero había una pequeña palabra que me impedía seguir el camino de agazaparme e ignorar mi propia locura. Inmolación. Cuando el cuartel general me dijo que la fecha del transbordador me llegaría, pasé un buen rato preguntándome si no se trataba de un gran experimento. La pura coincidencia de todo. La magnitud del asunto. Me habían enviado el mensaje y el asunto tenía 3 signos de exclamación, como si el oficial de comunicaciones del otro lado no pudiera esperar para darme buenas noticias por una vez. Dejemos de lado su profesionalidad. Finalmente habían organizado un transbordador para que me recogiera después de que terminara de dejar a algunos chicos en la ISS. Fue una suerte que llegara tan pronto. Un golpe de genio logístico les permitió traernos a Ben y a mí de vuelta sin que fuera demasiado evidente. Debería estar muy agradecido, me dijeron. Pero yo estaba atónito. La fecha coincidía con la que Ben había escrito. Si se tiene en cuenta el tiempo de viaje, entraría en la atmósfera de la Tierra exactamente en el momento profetizado. Era un momento propicio para que ocurriera un error, una almohadilla térmica mal colocada, un propulsor mal sincronizado. Algo, cualquier cosa, que saliera mal y me dejara precipitándome hacia la muerte en un tubo de metal en llamas. Preparado para la inmolación. Si no era Ben el que estaba ahí fuera tecleando, yo quería saberlo. Necesitaba saberlo. Yo era un hombre racional. Un escéptico. No creía que el mundo natural pudiera producir un hombre que pudiera predecir su muerte con precisión de minuto a segundo. Tampoco creía que él pudiera predecir la mía. Pero yo solo soy un animal. Estoy hecho de carne. Vulnerable. Un nervio en carne viva en un mundo de rocas irregulares. Y soy reacio al riesgo. Esa palabra. Inmolación. No al azar. En el vacío rodeado de oxígeno puro, el fuego era un riesgo constante. Los pequeños números de Ben se cernían sobre mi mente. Tenía que asegurarme de que todo estuviera en su lugar. Tenía que asegurarme de que no hubiera errores. Si era una predicción que me negaba a aceptar al pie de la letra, entonces tal vez podría animarme. ¿Qué podía hacer Ben ante un aneurisma? Nada. Excepto la inmolación. El fuego. Un accidente. Ese tipo de cosas se podían evitar. Siempre y cuando todo estuviera en orden. Siempre y cuando todo estuviera donde tenía que estar. ¿Qué sabía el cuartel general? Cámaras y operadores remotos. No lo suficiente. No había nadie más en esa lata excepto yo. ¿Para qué tener humanos en el espacio si no confiarías en sus instintos y juicios? Necesitaba saber qué estaba haciendo ese ruido. Necesitaba salir allí. El cuartel general se dio cuenta demasiado tarde. Yo ya estaba dentro del traje, la esclusa de aire estaba funcionando cuando se dieron cuenta. Elegí bien el momento. Estaba a mitad de mi turno de mantenimiento. Les dije que estaba echando un vistazo al traje para asegurarme de que todo estuviera en orden. Eso significaba que tardaron en darse cuenta de lo que estaba haciendo. Técnicamente, podían detener el proceso en cualquier etapa.
Podían hacer lo que quisieran por su parte. Pero amenacé con forzar una anulación manual que los dejaría fuera de esa parte del sistema. Me dijeron que me someterían a un juicio militar a mi regreso, pero esa amenaza era muy débil. Para mí, lo que estaba en juego era más importante que un juicio militar. Al final, se echaron atrás. ¿Sabes lo difícil que es construir una estación espacial en secreto? Fue lo primero. Si la caminata espacial salía mal y yo moría, la estación seguiría allí. Un activo de $1.000 millones a la espera de la siguiente misión de alto secreto. Estaba en juego mi cuello, no el de ellos. Lo acepté. Bajo la presión del tiempo, el cuartel general también lo aceptó. Cuando finalmente se abrió la puerta y pude salir con cuidado y rodear el borde para poder aferrarme al exterior de la estación, ya habían conectado las cámaras y me estaban guiando hacia mi destino. Pero para mí en ese momento era un ruido de fondo. Sus voces y pequeños pings. Lecturas constantes de las temperaturas de los trajes y la distancia al casco de la estación. Sin sentido. Todo lo que importaba era el sonido. Tap, tap, tap. A estas alturas ya estaba ansioso. O quizás, si soy sincero, asustado. El espacio es todo extremos. No solo calor, sino también luz. Las sombras que proyectas son vastas y extrañas. Te mueves dentro y fuera de la sombra de la Tierra como si fuera una mano delante de un proyector. Y las que proyectas tú mismo y tu entorno son de un tipo especial de negro. La estación, con su miríada de tuberías y cables, estaba cubierta de sombras abismales. Cosas largas y deformadas con orígenes ambiguos. A veces miraba la oscuridad y me preguntaba si había algo allí, o si la estación simplemente estaba atravesada por algún tipo de extraña fuerza cósmica. Como si pudiera caer en ella, de alguna manera. Perdido para siempre. Normalmente, me parecería hermoso. En el pasado, los paseos espaciales habían sido para mí una experiencia casi religiosa. Esto tenía la misma sensación de peso, pero por razones muy diferentes. Me sentía observado. Algo que intentaba ignorar, pero cada vez me resultaba más difícil. Seguía mirando por encima del hombro. Seguía pensando demasiado en cada pequeño golpe y vibración que sentía en el casco de la estación. Cuando llegué al lugar donde había atado el cuerpo de Ben, estaba a punto de sufrir un ataque de pánico. Toda esa parte de la estación estaba cubierta de oscuridad. De esas en las que no podía ver absolutamente nada. Solo la voz del cuartel general me dijo que había llegado a mi destino y supe que Ben estaba a unos pocos pies de mí. Bajo su dirección lo encontré, y cuando mi luz cayó sobre la bolsa, vi que la tela metálica brillaba con hielo. Al tocarla, sentí el cuerpo congelado de Ben en su interior. Duro como una roca. Le di un empujoncito y no se movió ni un centímetro. Las correas que lo sujetaban seguían allí, firmes como siempre. ¿Qué más podría estar causando el sonido?, pregunté. Hay una opción. La voz anónima del otro lado sonaba reticente, pero así había sido desde que Ben murió. El cuartel general siempre sonaba como si estuvieran ocultando algo. ¿Qué es eso? No estamos 100% seguros de cómo responderían los cadáveres a los cambios de temperatura en el vacío. Obviamente, partes del cuerpo se congelarán y se expandirán. Los fluidos, en particular. En este momento, la bolsa tiene mucha superficie en contacto con el casco metálico. Una teoría es que la sangre puede congelarse y sublimarse a medida que la superficie debajo cambia de temperatura. Miré la bolsa e hice una mueca. ¿Cuánta sangre, exactamente? No podemos decir con certeza cuánto habría salido del cuerpo. Solo que el trabajo de la bolsa es contenerlo hasta que regrese. Podemos confirmar con los instrumentos de la estación que el panel sobre el que se encuentra está muy por debajo del punto de congelación. Todo debería estar en un estado manejable, por así decirlo. Sólido, probablemente un gran bulto. Respondieron y luego, después de un momento, agregaron: usted quería esto. Sería un desperdicio de recursos ahora que está aquí no investigar más. Debe mirar adentro. Por supuesto que había querido esto, ¿no? Para satisfacer mi morbosa curiosidad. Para abordar los pensamientos rabiosos de mi mente que me habían mantenido despierto,
llenando el poco sueño que tenía con pesadillas. Ahora que estaba en el umbral, me encontré tan asustado que incluso mover la mano me costaba un poco de esfuerzo. Y, sin embargo, no tenía otra opción. Tenía que seguir adelante. La bolsa se abrió con una cremallera especialmente diseñada. No se oyó ningún sonido, pero pude sentir el clic 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 de los dientes especializados al abrirse. Es una tontería, pero cuando abrí la solapa podría haber jurado que me invadió un hedor terrible y fétido. No duró más de unos segundos, pero fue tan intenso que me di la vuelta y cerré los ojos de golpe, que se me llenaron de lágrimas. Poder de sugestión, me dije mientras los volvía a abrir. Eso era todo. Nada más. No había aire. No había sonido. No había olor. Respiré profundamente unas cuantas veces e intenté que el incidente no me inquietara más y miré dentro de la bolsa. Varias personas que vieron mi transmisión de video se quedaron sin aliento mientras emitía un ruido bastante poco favorecedor, entre un gemido y un grito. Había esperado algo. Dios, en el peor de los casos, había esperado algo macabro. Piel azul. Carámbanos acumulándose alrededor de las pestañas. Como un cuerpo encontrado en el Ártico. Pero Ben se había transformado. Grandes fragmentos irregulares de sangre congelada habían brotado de los ojos, las orejas y la boca. Su mandíbula se dislocó en un ángulo antinatural cuando un carámbano del tamaño de mi antebrazo se abrió paso hacia afuera. Tenía el cuello roto, el torso destrozado con tiras de carne colgando en cintas, y sus manos se arañaban la cara con extrañas uñas amarillas. Incluso habían dejado surcos en su piel. ¿Qué carajo es esto?, pregunté sin dirigirme a nadie en particular, solo para darme cuenta de que los del cuartel general habían estado hablando entre ellos todo el tiempo. Un problema con la bolsa, presión inesperada, los cambios de temperatura. No, esto no es normal, no pretendamos que esto es normal, chicos. Grité, interrumpiendo la charla y dejando el silencio. ¿Por qué tiene los brazos así? Espasmos musculares, posiblemente causados por, lo que sea que haya causado la reacción inusual en su sistema circulatorio, tal vez eso hizo que sus brazos se curvaran hacia su cara. Tiene marcas de arañazos en las mejillas, respondí. Tiene piel debajo de las uñas. ¿Estamos seguros de que estaba muerto cuando lo traje aquí? Una docena de voces urgentes y alarmadas, todas desesperadas por evitar incluso el más mínimo atisbo de responsabilidad, me dijeron que no, que eso no era posible. Pero al mirar el rostro torturado de Ben, no pude evitar sentir un poco de duda. Estaba a punto de preguntar qué debía hacer a continuación cuando el sol salió por la estación. A diferencia de la Tierra, esta no era una mañana apacible. Se encendió como un interruptor de luz. Afortunadamente, el traje reaccionó antes de tener la oportunidad de cegarme, pero la temperatura comenzó a subir rápidamente. Vi como algo debajo de la piel de Ben comenzó a retorcerse con el nuevo calor. Eso definitivamente no es normal. No podemos ofrecer más información sobre la situación en este momento. Las imágenes que nos está enviando están siendo revisadas por un grupo de expertos, me dijo el cuartel general, con cierta urgencia y de manera robótica, como si la persona del otro lado estuviera reprimiendo el pánico. Las órdenes actuales son tomar muestras, volver a sellar la bolsa y regresar a la estación. ¿Estás seguro de que debería llevar estas cosas adentro? Hubo algunos murmullos antes de que el mismo operador respondiera. Olvídate de las muestras. Sella la bolsa y regresa a la estación. Con mucho gusto, respondí antes de cerrar la cremallera. Tenía muchas ganas de irme y volví más rápido de lo que debía. Esa sensación de hormigueo que sientes cuando te observan me invadió por completo. Me volví torpe y me golpeé más de una vez en el camino de regreso, como si de repente no estuviera acostumbrado a los controles del traje. No podía escapar de la idea de que, donde quiera que mirara, alguien o algo había regresado corriendo y se había perdido de vista. Por supuesto, eso era imposible, me dije. ¿Qué podría sobrevivir en el espacio? Pero solo lo empeoraba mucho más imaginar algo escabulléndose entre las sombras. Tocando el casco. Acechándome a cada paso del camino de regreso. Cuando finalmente llegué a la puerta, la tensión dentro de mí aumentó. Si algo iba a pasar,
¿Qué sucedería ahora, con la espalda vuelta hacia el infinito? Nunca me había sentido tan vulnerable. Reynolds. El sonido me hizo saltar. Estaba tan concentrado en lo que me rodeaba que olvidé que me estaba supervisando una sala llena de gente a miles de kilómetros de distancia. ¿Qué es? Reynolds, estamos viendo algo aquí de lo que no estamos seguros. Nos dijeron que deberías esperar antes de regresar. Algo en la voz del otro lado me hizo doler el estómago. No solo parecían confundidos, y no te equivoques, cuando estás aferrado a un costado de una estación, estar confundido ya habría sido bastante malo. Pero no, había algo más. Miedo. Hay una anomalía, añadieron. Nadie aquí abajo sabe cómo proceder. Estamos buscando la opinión de los superiores. Esto no tiene precedentes. ¿Qué está sucediendo?, pregunté. Todo empezó con, señales de algunos de los biomonitores. En concreto, las de Ben. Esa última palabra cayó como un camión. ¿Qué?, grité. Sí. Y las cámaras, al principio pensamos que no funcionaban bien. Parecía que el bolso de Ben estaba vacío. Y entonces, Reynolds, notamos algo. Algo más. Chicos, ¿qué está pasando aquí? Me han dicho que no puedo decir más. Solo espera. Me agarré con más fuerza a la barandilla, con el corazón acelerado. Finalmente, la puerta se abrió y yo estaba listo para ignorar todas las órdenes cuando el hombre que me hablaba desde el cuartel general prácticamente me gritó al oído. No entres. Reynolds. No entres a la estación. Lo que estamos viendo en las cámaras no puedes dejarlo entrar. Si hay algo aquí afuera, me pondré a salvo antes de que me alcance. Tap, tap, tap. Me detuve. Mi cerebro procesó. Había oído eso. Había oído algo en el vacío del espacio. Miré a mi alrededor, mis manos, mis pies. Eso no podía ser posible. A menos que... Tap, 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 tap. Tap, tap. Sin mover la cabeza, giré la mirada hacia el borde mismo del campo visual de mi casco y vi como una uña amarilla golpeaba suavemente el cristal. El hombre en el cuartel general habló en un susurro aterrador. Está en tu traje. El terror que me atravesó fue eléctrico. Fuego blanco recorriendo mis venas. Sin siquiera pensarlo, reaccioné como si acabara de descubrir que tenía una granada atada a la espalda. Todo fue instinto, nada de racionalidad. Grité y me di la vuelta, tratando de tirar a Ben de mi espalda, pero lo único que logré fue activar algunas alarmas mientras dañaba mi traje. Quítamelo de encima, grité sin dirigirme a nadie en particular. Quítamelo de encima. Me retorcí desesperadamente y sentí que algo se movía por el exterior del voluminoso traje. Finalmente, mis ojos se posaron en algo útil, los controles del jet. Puse mis manos en su lugar y de inmediato me lancé hacia la cámara de presión abierta, girando en el último minuto para que la parte posterior del traje se estrellara contra la gruesa puerta secundaria. Solo esperaba que lo que fuera que estuviera adherido a mi espalda fuera destruido por el impacto, pero cuando miré hacia arriba, Ben todavía estaba allí mirándome boquiabierto con la boca llena de sangre congelada. Lentamente, con sus movimientos cargados de la inquietante confianza de un depredador, se preparó para entrar en la estación. Reynolds, aléjate de la puerta. Estamos iniciando un apagado de emergencia. Ben tenía una mano dentro cuando la puerta se cerró de golpe y se la cortó. Incluso en el espacio con el mamparo entre nosotros, podría haber jurado que lo escuché gritar. No había forma de ignorar a Ben ni los sonidos que hacía. Ya no. Terribles golpes que golpeaban la estación, su ubicación cambiando aparentemente al azar. Esto volvía locos a los que estaban en tierra. Había escuchado mi parte justa de racionalizaciones durante las últimas horas. Me habían enviado material escrito que valía la pena leer de todo tipo de expertos que puedas imaginar. Desde la muerte de mi colega había estado luchando con todo tipo de pensamientos extraños. Pero después de la caminata espacial fue como si se hubieran derramado de mi cabeza y ahora estuvieran aterrorizando a otros escépticos de ideas afines. Por más que lo intentaron, nadie en el cuartel general pudo entenderlo. Pero no tenían el diario.
Después de lo que pasó durante mi paseo espacial, para mí se convirtió en una prioridad averiguar qué diablos estaba pasando. Esos números que Ben había anotado no eran un galimatías. Lo había sabido desde el principio. Leerlos era como leer otro idioma, algo secreto y oculto. Y aunque nunca descifré el código, ni siquiera ahora después de todo este tiempo, sí descubrí dónde lo había encontrado Ben. Luz. El truco consistía en profundizar en la investigación de Ben. En concreto, en un proyecto personal suyo que había perseguido durante casi toda su vida. Un pequeño cometa, una bola de hielo, en el cinturón de Kepler, cerca de donde el sistema solar se apaga y comienza el gran vacío cósmico. Algo pequeño e insignificante que giraba y se movía y, de vez en cuando, atrapaba al Sol, haciendo rebotar fotones hacia nosotros. Una bola de nieve brillante tan tenue que resultaba invisible a menos que miraras el lugar adecuado en el momento adecuado. Como lo hizo Ben cuando tenía solo 10 años y jugaba con el telescopio del patio trasero de su padre aficionado. Una luz en la oscuridad. Una luz que hablaba con unos cuantos instrumentos que Ben había ajustado para registrar cada pequeña emisión. Flash encendido. Flash apagado. Flash encendido. Flash apagado. Flash encendido. Tap. 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 Del binario al hexadecimal y de ahí. Dios, algo más. Algo que le hablaba. Algo ahí fuera le había hablado. No sé qué me asustó más. El sonido de un Ben reanimado golpeando la estación, una amenaza inminente demasiado cercana. O la idea de algo en el vacío susurrando secretos desconocidos a un hombre durante las últimas 2 décadas. Una idea que de vez en cuando se alzaba sobre mí como la marea, tragándome por completo si me detenía en ella durante más de unos pocos momentos. Nunca entendí lo que decía la transmisión, pero de todos modos estaba paralizado. No solo por el pequeño diario de Ben que contenía cientos, miles de registros escritos a mano, sino por la transmisión en vivo que había configurado en su computadora, la que había convertido en un sonido. Era como un gusano de oído con esteroides. Como un ruido blanco hecho de ácido, un torrente de ideas alienígenas que me dejaban confundido y babeando si escuchaba durante demasiado tiempo. En total, no pasé más de unos pocos días con acceso a esa transmisión y al final sentí que estaba al borde de derretirme. Pero Ben había estado expuesto a esa cosa desde su infancia. Pasé años y años escuchando, grabando y esperando, trabajando para lograr algo que ninguno de nosotros podía realmente entender. Tuve que asumir que la transmisión era responsable de su muerte y, peor aún, de lo que le había sucedido después. ¿Siempre había sido esa la razón de su venida al espacio? ¿El Ben que yo conocí había sido solo una farsa? El sonido, la luz que venía de afuera, se sentía mal. No era una calma suave ni el canto de una sirena. Era oscuro y abrumador. ¿Por qué se había rendido ante él? ¿Por qué había hecho todo lo que quería? ¿Cuánto de su vida había transcurrido debido a sus necesidades y deseos? Una cosa de la que podía estar seguro mientras pasaba días escuchando el furioso alboroto de Ben en el exterior de la estación era que lo que le había hablado era hostil y no podía permitir que regresara conmigo. Reynolds, me han dicho que esto va a ser una camioneta poco convencional. Me burlé mientras terminaba de ponerme el traje. Eso fue un eufemismo. ¿Qué te dijeron? Pregunté mientras bajaba el casco e iniciaba la secuencia de apertura de la puerta. Existen preocupaciones por la contaminación, me dijo el piloto. No estoy seguro de qué significa eso. No dijo si era biológica o química. Todo suena un poco raro si me preguntas. Pero se supone que debemos recogerte en medio de una caminata espacial, ¿es así? Sí, respondí. Ah, sí, ¿estás preparado para eso? Nos han dicho que podemos acercarnos a unos 200 metros, pero tendrás que cerrar el resto con los propulsores del traje. Habrá algo más para ti. Un viaje sin ataduras de un vehículo a otro. Nunca se ha hecho antes. Soy muy consciente de los riesgos, dije. Solo mantén los ojos bien abiertos. Esta vez le tocó a él burlarse. ¿Por qué?, gritó. Lo sabrás cuando lo veas.
Hice el viaje de espaldas a la lanzadera, flotando en la dirección equivocada a una velocidad lenta pero constante. Mis ojos estaban pegados a la estación, buscando alguna señal de Ben. De vez en cuando había un destello de algo rojo, un ligero brillo de movimiento a menudo oscurecido por algunos de los paneles y antenas de la estación, que me dejaba saber que todavía estaba en el exterior, merodeando por algún lado. Mientras se quedara allí, sabía que estaría bien. Pero todo el tiempo seguí esperando a que el otro pie cayera. A que la tensión finalmente explotara en ese peligro mortal que sabía que me estaba esperando. Fue una sorpresa cuando finalmente me acerqué a la lanzadera sin incidentes. El piloto me dijo que estaba a unos pocos metros y que era hora de dar la vuelta, así que lo hice, flotando alrededor tan suavemente como un buceador que regresa a la superficie. Estuve de espaldas a la estación apenas unos segundos cuando el piloto gruñó. Vaya. Qué raro. Parecía indiferente, pero el objeto que me golpeó no fue nada menor. Ben, que no estaba interesado en hacer el viaje de manera segura, se había lanzado fuera de la estación lo más rápido que pudo. Y sin posibilidad de reducir la velocidad, me golpeó a toda velocidad, golpeándome contra parte del marco de la puerta y enviándonos a ambos dando tumbos al vacío antes de que nadie tuviera tiempo de registrar su ataque. Esta vez no me dejó abrir una puerta entre nosotros. Se metió en mi traje como un insecto trastornado, uno que traté desesperadamente de espantar mientras el gran vacío giraba a nuestro alrededor. Las estrellas se convirtieron en líneas, la lanzadera pasó volando por el campo de visión de mi casco en direcciones casi aleatorias. Era repugnante y aterrador, y esperaba en Dios poder corregir el giro antes de que se saliera de control, pero todo eso quedó en segundo plano ante el monstruo que se aferraba a mi traje. En algún momento se arrastró de tal manera que pude verlo bien, la primera vez en unos días. Era de cerca. Personal. Incluso con el cristal del casco entre nosotros pude distinguir detalles tan crudos y sorprendentes que me quedé momentáneamente congelado de terror, consciente solo vagamente de las transmisiones de pánico del piloto. Dios mío, ¿qué coño es esa cosa? Reynolds, tienes que estabilizarte. Si sigues avanzando, no podremos ayudarte. Y, hagas lo que hagas, debes saber que esa maldita cosa no va a subir a bordo de este transbordador. Quería responder, pero estaba ocupado tratando de poner un brazo entre Ben y yo, que ahora era una profusión de cristales rojos irregulares de distintos tamaños. Algunos tan grandes como cuchillos de cocina, otros como agujas de coser. La peor pesadilla de un traje espacial. Un pinchazo no provocaría la descompresión inmediata en la que probablemente estés pensando. En cambio, tendría unos pocos momentos como máximo antes de que el aire que envolvía el traje se disipara y después de eso mis pulmones colapsarían, mi sangre comenzaría a hervir y el agua dentro de mis ojos, nariz, oídos y otros tejidos blandos se vaporizaría y trataría de escapar. Como congelación en avance rápido. Pero los pinchazos no eran mi única preocupación. Sabía que tenía que evitar que las manos de Ben agarraran el casco. No sé si lo que lo había animado tenía acceso a todos sus recuerdos, pero Ben seguro como la mierda sabía cómo quitar un casco desde el exterior, así que toda mi atención se centró en mantener sus desagradables deditos lejos de mi cuello. Un pinchazo aún me dejaría tiempo suficiente para regresar a la lanzadera, pero sin casco estaría condenado a una muerte muy dolorosa. Así que luché lo mejor que pude, sabiendo que todo dependía de que lo empujara. Pero Ben era ágil e insectívoro, y se escabullía constantemente fuera de mi alcance cada vez que me acercaba a darle un buen empujón. Sus dedos podían agarrarse fácilmente al traje y sus muchos pequeños grebles, mientras que yo estaba básicamente blandiendo guantes de cocina que no ofrecían destreza. No tenía ninguna esperanza de sacudírmelo de encima de la manera habitual, pero tenía algo de mi lado. La inercia. Todo el tiempo habíamos estado girando furiosamente y esa fuerza de rotación era prácticamente lo único que intentaba separarnos a los dos. Hasta ahora había estado luchando contra eso, ¿pero por qué? Me di cuenta en el último momento de que me quedaba una opción, así que puse a funcionar los propulsores a medias y decidí hacer que el giro casi fuera de control fuera mucho peor. Normalmente, un giro descontrolado es una de esas pesadillas que teme cualquier astronauta. Los humanos tenemos una forma irregular y,
una vez que empezamos a girar a lo largo de más de un eje, es probable que aplicar más fuerza solo empeore la situación. Corregir requiere una enorme cantidad de experiencia y conocimiento, e incluso así no hay garantía de que podamos detenerlo. Lo más probable es que, cuando descubramos lo que tenemos que hacer, las fuerzas de rotación nos dejen al borde de la inconsciencia. Y a partir de ahí, la muerte está a un tiro de piedra. Para mí era la única oportunidad que tenía. Así que aceleré el giro y seguí acelerando, manteniendo presionado el botón hasta que las fuerzas en juego empujaron a Ben cada vez más hacia el frente del traje. Ahí es donde la inercia nos quería. Dos objetos en casi simetría, listos para romperse en direcciones opuestas en cualquier momento. Ben aguantó más que yo. En algún momento mis extremidades se debilitaron, mi visión se oscureció y mis brazos cayeron a mis costados, ya no podía luchar contra el monstruo. Pero para entonces Ben necesitó todas sus fuerzas para aferrarse a mí y ya no pudo atacar ni buscar a tientas mi casco. Finalmente, incluso él tuvo que ceder a medida que el giro se hacía cada vez más rápido y las fuerzas que intentaban separarnos se volvieron demasiado fuertes. Fue como si todas las montañas rusas en las que había estado se fusionaran en una y aumentaran hasta 11. Lo último que recordé antes de perder el conocimiento fue ver el monstruoso rostro de Ben arrojado al vacío. Subí a bordo del transbordador y había varios hombres y mujeres a mi alrededor. Jesucristo, eres un hijo de puta con suerte. Gemí y miré a la persona que había hablado. Sonaba como el piloto. Es bueno ponerle cara a esa voz. No me siento afortunado, jadeé. Giraste hacia nosotros. Ya estábamos vestidos y en camino. Calculaste bien el tiempo. Ese traje estaba lleno de agujeros. Si hubieras tardado más, no habríamos estado cerca para atraparte y ponerte a salvo. ¿Cómo estás, amigo? Te vas a casa. El control médico no muestra problemas graves. Creo que estarás bien. ¿Dónde está Ben? Pregunté, apenas pudiendo hablar. Las personas que me rodeaban intercambiaron miradas extrañas antes de que uno de ellos se diera cuenta. ¿Benjamin Whaley? El otro astronauta a bordo. ¿Ese era el que te estaba atacando? Asentí. Bueno, se ha ido, respondieron. Si ese realmente era tu colega, lo lamentamos. Siento que hay una historia que nos estamos perdiendo. Les explicaré cuando me sienta mejor, tosí. Bueno, sea lo que sea que le haya pasado, volverá a entrar en la atmósfera de la Tierra en las próximas horas, respondió el piloto. ¿Y entonces qué? Pregunté. El piloto pensó por un segundo. ¿Cuerpo humano al reingresar? Arderá en llamas. Inmolación.